Nuevamente, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Espero que en esta oportunidad sí podamos tener una transmisión normal, porque a mí me está diciendo en este momento, o sea, en este momento no puedo ver a nadie conmigo, entonces estoy asegurándome de que todo está funcionando bien. Ahora sí los puedo ver, ahora sí los puedo ver, qué alegría. Y veo que el profe Jairo está por acá para que podamos comenzar nuestra transmisión. Entonces, permítanme. Listo. Estoy buscando agregar al profe Jairo como mi compañero de transmisión. Buenas, Profe, ¿qué más? ¿Me ¿cómo oyes? todo bien? Bien. Lo que estaba pasando era que no me salía, en el menú no me salía el más con la camarita. Sí, es que estaba viendo que aquí estaba pasando lo mismo. O sea, había una dificultad con el live, pero ya se resolvió. Por eso fue necesario como cerrar y volver a entrar. ¿Qué más, Ah, profe? bueno. ¿Cómo está todo? Bien, bien, juiciositos, trabajando, haciendo muchas cosas. Ayer te cuento que estuvimos con Dani, estuvimos en la Universidad de América haciendo una presentación de educación STEM para profesores de la universidad, porque están Pero muy yo estuve viendo. interesados, están interesados en el tema de la educación STEM. Entonces ahí estuvimos ayer casi toda la tarde. Entonces es así como Qué chévere. lo último. De resto, pues estamos haciendo muchas cosas, pues muy contento con el tema del libro, pues porque estamos ya pendientes de que nos entreguen los primeros ejemplares de Colombia, aunque ya está publicado en Amazon, Sí, pero estamos detrás de yo la ya lo entrega. compré. ¿Sí? Yo espero que me llegue la otra semana. Claro, Qué bueno, obviamente. qué buena noticia, qué chévere. Yo Entonces, no me voy pues a quedar sin leerlo. ¿Qué tal? Sería el colmo. te va a encantar, te va a encantar, el libro está hermoso, sí, muy bueno. Entonces, Entonces eso así como a grandes rasgos. ¿Y qué pasó con nuestro compañero? no sé, Lo pues, cogieron no sé qué le las habrá cobijas. pasado. ¿Será cobijas con estos climas? Yo no creo que sea como un Sí. asunto. Yo no sé, pero uno no sabe, la verdad uno no sabe. Y Sí, por cierto, ¿cómo les fue? ¿Cómo? Yo no pude estar, obviamente, porque estoy por fuera del país, pero ¿qué tal estuvo el taller itinerante en Medellín? estuvo muy chévere. Estuvieron como unos 15 o más de 15 profes. Viajó Oscar Ariza, viajó para participar con Paula Valencia haciendo la formación para docentes. Somos docentes de colegios privados y también estatales. Y no, estuvieron contentísimos. Al final ya eran las 5 de la tarde, que era la hora de finalizar, y no se querían ir, estaban felices. Entonces estaba pues chévere, eso nos gusta mucho porque estamos tratando de perfeccionarlo, de hacerlo mejor. Ya habíamos hecho uno en Bogotá y ese salió también muy bien. Ese lo hicimos en las instalaciones de la Universidad Nacional. Para los que no, perdón, es que estoy un poquito gripado. Para los No se que no preocupe lo por el conozcan, hay una sede en Las Nieves, que es en la 20 con séptima, calle 20 con carrera séptima. Ahí está la librería de la Universidad Nacional, en un edificio de 8 pisos o 9 pisos. Y en el piso séptimo, la Facultad de Ingeniería tiene unas instalaciones que podemos utilizar los que pertenecemos al grupo Innovate de la Facultad de Ingeniería. Entonces, ahí sí hicimos un taller itinerante, el primero que hicimos este año, y estuvimos muy contentos. También tuvimos profes de la red STEM y así estuvimos con muchos profes súper pilosos. Es muy bueno. De las cosas más... que sea un buen inicio también para la comunidad, porque eso también habla muy bien de cómo la comunidad educativa en general quiere no simplemente hablar por hablar de la educación STEM, sino que quiere tomar decisiones con criterio, tomar decisiones informadas. Entonces, el poder vivir experiencias de formación como los talleres itinerantes ayuda mucho a que la educación STEM rigurosa, clara, estructurada, empiece a hacerse parte de la práctica docente de todos los días. Imagínate que la próxima semana vamos a estar en Armenia. Vamos a ir a hacer un taller itinerante para un colegio que son amigos, muy amigos de la casa, Uh -huh. de la familia Conastem. Tenemos al profe Adrián, que a su grupo docente le interesa mucho esto. Pues vamos a estar el miércoles dando una formación para directivos y el Uh jueves -huh. exclusivamente un taller itinerante de 8 de la mañana a 5 de la tarde para profes
del colegio en Armenia. Eso te cuento. Qué qué bueno, ¿no? Y con seguridad todo sale muy bien. O sea, viendo que la comunidad ha venido creciendo como ha estado creciendo, entonces se esperan cosas muy geniales, la verdad. Y bueno, profe, para que nos rinda, porque claro, tuvimos este problema técnico, entonces vamos a tratar de entrar en materia. El tema de hoy, estamos hablando de, o la pregunta como tal es, ¿está la educación STEM suficientemente diversificada? Y no solamente estuvimos mencionando, cuando hablamos de diversificación, los sesgos de género, sino sesgos sociales en general. Hablamos de sesgos de raza, sesgos de origen socioeconómico, sesgos de género, por supuesto. Entonces, ¿está la educación STEM o es la educación STEM? No, está. La educación STEM realmente permitiendo el cierre de todas estas brechas o se está especializando en algunas o en realidad con todo lo que está pasando no está atendiendo esa situación. O sea, eso es lo que el tema en particular. Y la idea es comenzar, eso sí, profe, ¿quién mejor que usted para hablar de ese tema? La idea es mencionar cuál es el panorama o lo que vemos en este momento en términos de la línea laboral de las áreas STEM. ¿Qué se ve actualmente en el mundo del trabajo en las áreas STEM? Como si fuera fácil. Bueno, antes de empezar, yo creo que es bueno que reflexionemos sobre el vocabulario que usamos. Cuando hablamos de STEM solas, como acrónimo, hace referencia a las áreas sueltas, al desempeño profesional en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, etcétera. Entonces, si uno habla de pronto si las áreas STEM están diversificadas, es una pregunta válida. Y otra pregunta es si la educación STEM en sí misma es la que presenta una situación de diversificación o no. Yo creería que debíamos hablar más del acrónimo que del tema del enfoque pedagógico. Ahora más tarde, Sí, si te parece, hablamos de cómo la educación STEM puede ayudar, si te sí, parece. Sí. perfecto. Me parece perfecto. Pero digamos Y que aprovecho también para decirle a la comunidad que quienes están conectados, siéntanse libres también de escribir sus comentarios, de hacer sus preguntas, que a medida que vamos conversando, las vamos involucrando en la conversación. No solamente una charla entre el profe y yo, sino que es un carretazo de todos. Entonces, el chat es para eso. Y si de pronto ustedes resuenan con alguna idea, con algo se identifican, las reacciones nos ayudan a ver más o menos cómo estamos desconectados y en qué necesitamos trabajar más. Adelante, ok. profe. Digamos que hacemos un remember, un recorderis de por qué aparece el término STEM hace más de 20 años, casi 25, 30 años. Fue porque los Estados Unidos estaban viendo que tenían de su población una reducción de la participación de todo tipo de personas en las áreas técnicas, especialmente ciencia y tecnología. Si nos acordamos, había una inmigración muy grande de personal de países como India, China, gente de diferentes países de Asia, y estaban empezando a hacer empresas, haciendo muchos startups, muchas empresas recién creadas. Entonces estaban viendo digamos, desde una visión política que sus propios habitantes no estaban siendo partícipes en temas de innovación a nivel de ciencia y tecnología. Entonces surge ese afán de ir hacia la formación básica de los ciudadanos para incentivar las áreas del acrónimo. Obviamente el tema después evolucionó y migró hacia un enfoque pedagógico con una cantidad de características que son las que nos apasionan, pero de ahí parten las cosas, ¿no? Entonces, entre las cosas que también se dieron cuenta es que la cantidad de personas, por ejemplo, de varias comunidades como comunidades afro o indígenas o lo que llaman ellos la American, ¿cómo le llaman ellos a los latinos? ¿Cómo es que se les dice en Estados Unidos? No, no, los Latins, o sea, si son latinos, se les dice O Latin Hispanic American, American, sí, eso, otros exacto. son los Native Americans, o sea, los nativos Estos son americanos. sí. Y entonces, y también de pronto grupos indígenas y demás, pues pensando que podían aumentar la participación para aumentar esa población que estaba interviniendo.
Entonces hay un tema de equidad y todo eso que empieza a aparecer y bueno. Em, y otro aspecto, ese es un punto histórico, y el otro aspecto que me parece a mí importante es una constante que pasa en colegios en general a nivel mundial, pero muchísimo en Occidente, es la pérdida de curiosidad de los niños y niñas desde la primaria por las áreas del acrónimo, especialmente en ciencias y matemáticas. Ujú. Entonces, pues ya lo hemos dicho varias veces que muchos niños y niñas que tienen de pronto frustraciones en los primeros años, especialmente hacia tercero de primaria en adelante, empiezan a hacerle el quite a las áreas del acrónimo. Entonces, cuando ya se viene a ver a nivel de carreras y de profesiones, hay una participación muy baja en temas de las mujeres, no solo por temas de querer estudiar, sino obviamente por otras razones culturales y de género y demás que son mucho más complejos, pero sí hay una participación muy baja y se requiere. Ahora, la situación actual, a 2023, está cambiando todo. Creería yo que hay digamos, una transición laboral compleja, en el sentido de que las nuevas tecnologías están empezando a mostrarnos un futuro cambiante de una manera acelerada. Y, y quizás, digamos, las constantes que teníamos en el campo laboral donde las mujeres no participaban en ciertas carreras, creo que eso va a cambiar mucho. No sé qué va a pasar, pero creería que el tema se va a volver más complejo y se requiere una atención rápida y a nivel de la escuela básica, o sea, la primaria, para poder preparar a más personas, eh, digamos, mujeres o personas de los diferentes grupos étnicos y demás, para que puedan participar. Entonces, mi afirmación para resumir, porque no te he dejado hablar, es que es probable que estos cambios tecnológicos tan acelerados no ayuden a cerrar brechas, sino a ampliarlas. Y entonces Mm. ahí viene cuando uno empieza a pensar si realmente el cambio eh, se debe dar más rápido, ¿no? Perdóname que no te dejo hablar. No hay problema, profe. De todos modos, es que es una realidad, por lo menos es algo que evidenciamos diariamente. Los cambios se están dando muy rápidamente. La manera en la que los avances tecnológicos se llevan a cabo es cada vez más rápida. Ya hay cambios en cuestión de días, en cuestión de horas, y actualmente inclusive podemos ver funcionalidades saliendo en minutos. O sea, cosas que inmediatamente se evalúan en cuestión de minutos, se versionan nuevamente en minutos. Entonces, el humano promedio no ha alcanzado a procesar lo que está ocurriendo cuando ya tiene que empezar a desaprenderlo para encontrar algo nuevo. Y esas son habilidades que nos hacen muchísima falta. Entonces, la opción más, digamos, como la más sanadora, al menos es lo que uno cree como persona natural, uno cree que la opción más sanadora es simplemente dejar que todo fluya y no participar, cuando en realidad, como dice aquí nuestro compañero Oscar en el chat, dice, o sea, estos elementos tienen una gran relevancia en la vida actual y son muy pocos los que participan en decisiones que pueden cambiar el rumbo de la civilización. Entonces, es un tema delicado que requiere también una bastante reflexión desde el punto de vista educativo. ¿Hasta qué punto nosotros estamos formando? ¿Hasta qué punto nosotros estamos formando para que estas generaciones que están formándose ahora y las que vienen estén preparadas para abordar esos cambios tan vertiginosos de la mejor forma posible? No es un tema sencillo. Sí, perdona. En esto, hay varias ideas que quiero retomar. Eh, hay una situación, o sea, un tema es que niños y niñas empiecen a cogerle fobia a las áreas y no participen, eso es uno. Y la otra es que se formen de una manera, digamos, profunda o importante en esas áreas. Creería yo que la situación actual que estamos viviendo, y lo venimos diciendo en todo momento, es que la transición tecnológica que está siendo tan acelerada no nos da la oportunidad de proyectarnos de una manera clara hacia el futuro. Por eso creemos que
digamos que es necesario definitivamente empezar a hacer una transformación urgente en la educación desde los primeros años, desde el preescolar y la primaria, para que los chicos que salgan, obviamente orientados, lo habíamos dicho en las carretas STEM anteriores, salgan bien preparados, especialmente en temas de competencias, especialmente con desarrollo de habilidades y demás. Y volviendo a la pregunta inicial para estar muy bien enfocados, ¿este tema está suficientemente diversificado? Y ese diversificado, decíamos, le está dando la oportunidad a todos, están todos Ujú. participando por igual. Entonces, concretando lo que ya hemos dicho, diríamos que hay unos temas culturales que no dan cabida a algunos grupos y a la mujer por temas culturales, no temas de educación, pero hay temas de educación que no están llevando a esos escenarios también a esas mismas grupos, diría yo. No sé qué dices tú. Antes de responderle, profe, voy a empezar a darle entrada porque nos están pidiendo aquí la posibilidad de subir. Ah, se me perdió. Voy a mirar si todavía la tengo. Sí, la profe Joana. La profe Joana le estoy dando por acá subida para que converse con nosotros. Entonces, lo que tarde la solicitud en aparecer, si ya la acepté. Bueno, se debe ¿Y qué estar pasó tardando un con, poco. qué pasó con Carlos? ¿No escribió? No sé, no he escrito nada. Le habrá, ya me preocupé porque Carlos es muy cumplido. Sí, está muy Para los raro. que están en vivo, si alguien sabe de nuestro compañero Carlos Ávila, dígale que por lo menos reporte que está vivo y que está bien. Y la profe Joana Caro, estoy tratando de agregarla aquí para que charle con nosotros, pero no sé por qué no me está dejando hacerlo. A ver, profe, si retiró la solicitud, por favor, para enviar para que yo la pueda subir. Listo. Entonces, eh, profe, usted mencionaba algo mientras tanto, usted mencionaba algo sobre, sí, muchos de los sesgos, muchos de los, o mejor dicho, muchos, digamos, la permanencia de muchos de los sesgos, es lo que quiero decir. Muchas veces está más asociada a elementos culturales que inclusive a elementos propios de la educación, o sea, digamos, la cultura antecede a la misma estructura educativa. Incluso muchas de las prácticas en las comunidades educativas vienen de prácticas aceptadas culturalmente. Entonces, aspectos como el uniforme. Yo, por ejemplo, estudié en un colegio femenino, separado, el masculino estaba al frente, y el uniforme se tenía que llevar bajo ciertos criterios. La falda a media rodilla, la media 2 dedos por debajo de la rodilla, que la tabla así, que no sé qué. Y uno decía, ¿había alguna razón, algún criterio técnico para ese código de vestuario? No. Los criterios para crear el uniforme fueron criterios de la época, o sea, criterios culturales en gran medida religiosos. Entonces no era algo como funcional, como para proteger ante la adoración, nada técnico. Nada, bueno, lo único técnico era el tipo de tela, porque no se desgastaba fácil. Pero de resto, esto, digamos que esos elementos antecedieron a la construcción de la cultura educativa. Entonces, si eso pasó con algo tan visible como el vestuario, con seguridad, ese tipo de sesgos han estado acompañando las prácticas y la toma de decisiones alrededor de qué se enseña y cómo se enseña. Y todavía se mantienen, haciendo que la posibilidad de formar en competencias sea, pues la posibilidad está, pero sí como el acierto a la hora de formar en las competencias necesarias para una sociedad eminentemente tecnológica, cada vez más tecnológica como esta, sean difíciles, sean mucho más difíciles. Usted que me puede Eh, decir también desde otro punto de vista, Mira, sí, yo percibe lo me mismo. acuerdo, me acuerdo cuando estuvimos charlando, echando carreta, Sí. cuando estuvimos tocando estos temas con Carlos, se nos vino a la cabeza una situación que puede ayudar a que más o menos personas participen en las áreas STEM. Y resulta que es las experiencias del hogar. Mm, Entonces, en eso tiene total. que ver mucho la suerte o no sé, o la conjunción de cosas, donde, por ejemplo, si en una familia donde hay ingenieros, es posible que las experiencias de ingeniería permeen a los hijos.
Entonces, hay dos ejemplos que se me ocurren. Uno que recuerdo mucho es en la familia nuestra, tuvieron la oportunidad de ayudar a construir la ampliación de la casa. Entonces, cuando tenían de los 5 a 10 años, tuvieron la construcción del segundo piso, cómo echaban la plancha, cómo construían las columnas. Entonces, aprendieron cómo se hacían las cosas. La misma Georgia Jackman, la amiga nuestra, ¿te acuerdas? De nuestra Claro, amiga, me acuerdo. sí, de educación STEAM, Ajá. STEAM Education. Ella contaba en su biografía que tuvo la oportunidad de estar en Puerto Rico, creo que con el abuelo, si no estoy mal, también la construcción de la casa. Y eso le dio una línea muy clara para estudiar lo que iba a estudiar. No es garantía, porque por ejemplo en casa de médicos los hijos no obligatoriamente van a estudiar medicina, pero puede ser que sí en las áreas en general de ciencias o de matemáticas o de ingeniería de pronto, sí puede hacer una línea para que puedan tener una tendencia a elegir esas carreras. Puede ser. Entonces, Puede ser. sobre el promedio de los estudiantes de un colegio, en un salón de clase, es probable que no todos tengan esa oportunidad. Entonces, los que están teniendo problema con las áreas seguramente van a tratar de evitarlas. Los que le está yendo bien de pronto las escojan, pero muy probablemente los que traigan una experiencia de esas áreas como en ciencias o en tecnología o ingeniería puedan definirse. Entonces yo creería que esa elección hacia el futuro de carrera también depende mucho del hogar. ¿Te Sí, acuerdas? muchísimo. Ah, y hay Sí. otra anécdota que es súper clave, que también yo les estaba contando. En el primer libro, en la introducción, yo lo tomé porque yo contaba de un video en YouTube que estaban haciendo un panel de expertos hablando sobre la participación de la mujer en las ciencias. Y me ofendió mucho cómo el panelista formuló la pregunta, pero se las formuló así de escueto. Les digo, ¿ustedes creen que la participación, que las dificultades que tiene la mujer o las chicas para estar en las áreas de ciencia es un tema biológico? Entonces, pues Fue súper sí, crudo. fue un silencio sepulcral, como dicen por ahí, pero Neil deGrasse Tyson, el astrofísico, tomó la palabra para tratar de decir que eso no tenía nada que ver con temas biológicos. Decía, yo no soy mujer, así de todo el mundo se rió, ¿no? Yo, pero sí soy negro. Y el hecho de que yo sea negro, tuve un problema en que en mi casa, cuando yo tenía 8 años, decía él, pues me llevaron a ¿cómo se llama eso? Donde uno ve las estrellas, Planetario. en un planetario, y que había quedado enamorado del tema y a los 8 años les dijo a los familiares que a estudiar las estrellas y los planetas y eso. Y los papás le decían, pero más bien, ¿por qué no te vuelves más bien atleta? Porque es que los atletas sí son negros, pero los astrofísicos no son negros. ¿Sí me entiendes? Entonces, Sí. también ese es otro tema cultural arraigado fuerte que prevenir a las personas de tomar una línea por una carrera o no. Entonces, el hogar, ese es el punto que es clave. Sí, y yo he escuchado, he tenido la oportunidad de escuchar, no me ha tocado verlo así de primera mano, pero sí he escuchado casos de compañeros docentes con estudiantes que están interesados por la ciencia y la tecnología, especialmente niñas. Digo porque ha pasado con niños, no digo que no pase con niños, pero ha pasado mucho con niñas. Y que se interesan, les va bien, trabajan, aprenden y resulta que se les da la oportunidad de estudiar una carrera universitaria con beca o lo que sea. Y de repente reciben el rechazo de su familia y les dicen que entonces se vayan de la casa porque es que no tienen nada que hacer ahí. Entonces uno dice, al menos cuando yo me enteré de eso, yo era como, entré en una disonancia, que yo era como, un momento, ¿cómo así que esta niña no puede estar en la familia porque tuvo la oportunidad de estudiar algo asociado a lo que quería estudiar, que era una carrera en tecnología, precisamente? Entonces era como, o sea, ¿cómo muchas veces se puede percibir
el acceso a la educación y el acceso al conocimiento en ciertas áreas como un peligro para el ser, para la cultura, como para, a veces, o sea, de hecho no debería ser un peligro, pero a veces se entiende como si te sales de ese statu quo, estás correspondes, ya eres una amenaza para nosotros. Entonces, el miedo a esa transformación hace que se tomen decisiones radicales que por supuesto afectan el desarrollo no solo de la comunidad, sino el de ese individuo en particular. Y eso se lleva en un futuro también en prácticas, en miedos y en decisiones sesgadas. Imagínate que complementando eso, eh, están pasando con este cambio acelerado de las cosas, de los eventos que tenemos, pues ese paradigma que había de que había unas carreras, tanto que eran para mujeres o que eran para hombres, porque aunque todavía se carga con eso, ¿cierto? Mm. También se pensaba que hay carreras que no dan plata. Entonces, esas carreras no se pueden estudiar. Entonces, mi hijo, usted tiene que estudiar ingeniería, porque si no se va a morir de hambre. Eso está cambiando radicalmente porque cada vez hay más condiciones para dedicarse a lo que uno quiere. Sí. Entonces, pero también lo que uno quiera también requiere de conocimientos sólidos de ciencias, tecnología y matemáticas. Entonces, a mí me gusta mucho traer el ejemplo de Jaime Altozano, creo que se llama el youtuber. Sí. Él es músico, él es la pareja de Ter. Y entonces, él en alguno de sus videos me encantó porque hizo un paralelo entre el conocimiento musical teórico, tener oído, habilidad musical y tocar muy bien el piano y toda la cosa, pero también conocimientos sólidos de tecnología y de ciencias del sonido. Sí. Entonces, por ambos lados, uno puede elegir la carrera que quiera, eso puede ser que abra las posibilidades de que otras personas entren a los campos STEM, pero también es cierto que pues, si yo me dedico, por ejemplo, a temas de ciencias sociales, como por ejemplo una sociología o por ejemplo una filosofía, ahora me va a demandar conocer temas tecnológicos, me va a demandar manejar análisis estadístico profundo y hoy por hoy, por ejemplo, desempeñarme con las inteligencias artificiales para el tema de análisis, de síntesis, etcétera, etcétera. Entonces, creería yo que las condiciones están cambiando mucho, pero de Sí. todas maneras sí quedan en las familias esas tradiciones de que hay carreras para unos o para otros. No sé cómo fue tu caso. En mi caso, pues no sé si los que me conocen saben, yo soy ingeniera mecánica y viví digamos, me tocó de frente y me tocó también ver que no tanto en mi familia nuclear, o sea, padre, madre, hermanas, no, más en la familia periférica, primos, tíos, abuelos, el miedo de yo qué hacía estudiando una carrera de hombres, así. Usted es una señorita que hace estudiando una carrera de hombres. Y yo dije, es que yo quiero estudiar esto por esto, esto, esto y esto. Mis padres se dijeron, es su vida, es su carrera profesional, usted es capaz de hacer lo que quiera. Pero cuando uno entra a la facultad, se da cuenta de que en un grupo de 40, 50 somos 4 mujeres, el resto son hombres. Y uno empieza a escuchar también los comentarios malintencionados para hacerlo uno desistir. A mí no me tocó, pero el escuchar que una compañera, uno de los profesores le decía que estaba haciendo ahí, que se fuera a cocinar. Y eso fue durísimo, o sea, eso fue como que una situación muy delicada. Lo bonito para mí es que esta compañera que fue vilipendiada, así, porque para mí eso fue una humillación, porque fue en mitad de clase y todo, todas nosotras estábamos graduadas y todas nosotras hemos hecho carrera en ingeniería, en investigación, en industria, y ha sido algo muy bonito. Pero si uno sí se siente a veces como tentado a renunciar, no porque uno sienta que no puede, porque uno lo quiere hacer, pero uno es a veces la presión al interior de ese entorno académico. Ya no se ve tanto, al menos ya cuando he visitado la facultad he visto como un ambiente más colaborativo. Entonces,
sí se están gestando esos cambios, Oye, pero todavía uno sabe pero, que todavía pero, hay. pero quizás en las áreas estén todavía se esté dando, pero hay otras áreas de, digamos, de participación laboral en que sí hay unos cambios y se están derrumbando paradigmas. Y uno que me sorprende mucho es en las fuerzas militares. Cada vez hay más mujeres, tanto en la policía como en las fuerzas militares. Es increíble. Sí, Es más normal ver, por ejemplo, operadores de buses o de metro. Es más, en estos días salió una chica súper bonita que está moviendo las redes en Medellín porque es una de las conductoras de uno de los trenes del metro. Entonces es súper famosa y demás. Eh, pero no, pero ya eso está cambiando mucho. Es más, uno también ve en el sector de la construcción, ujú, inclusive. Yo tengo una tesis. En la medida en que la robótica o las herramientas vayan eliminando el trabajo de esfuerzo físico, ¿sí? Va a haber más entrada de las mujeres en eso. Entonces, pues un cotero, lo que le llaman un cotero, que es el que alza los bultos en la plaza de mercado, pues quizás eso no veamos muchas mujeres cargando, pero si en la medida de que, por ejemplo, se utilicen montacargas o mulitas o herramientas para ayudar a cargar cosas, seguramente vamos a ver cada vez más mujeres. ¿Sí me entienden? ujú. Si fuera por una limitación física. Pero cuando es Sí, puramente intelectual, no hay razón de ser. No tiene razón es de que, ser porque hubiera una limitación. sí, es que no la hay. Incluso lo que usted, tiene sentido lo que usted dice, profe, porque si nosotros empezamos a implementar más, empezamos a automatizar o empezamos simplemente a involucrar más herramientas en el proceso, la herramienta precisamente busca reducir una brecha física, una brecha biológica a la hora de ejecutar una tarea. Si la herramienta se está encargando de reemplazar o de hacer el puente entre el ser humano y esa tarea, no va a haber ninguna restricción de género para eso, porque al fin y al cabo una mujer y un hombre pueden echar mano de la misma herramienta sin ningún problema. Entonces, sí tiene mucho sentido eso, y eso también ayuda, digamos, no ayuda, pero sí respalda el hecho de que, y me gusta verlo, actualmente en carreras asociadas, por ejemplo, a programación, a datos, redes de telecomunicaciones, se está viendo una red de mujeres profesionales que trabajan de la mano con hombres porque ya están trabajando en el mundo de los datos. Entonces, eso que usted dice tiene mucho más sentido ahí porque no se está contando con ese factor fuerza bruta que uno esperaría de épocas previas y se está hablando más en paridad. Entonces, eso sí me parece algo muy bonito. Intentemos a ver si alguien quiere acompañarnos. ¿Será posible? Sí, claro, de hecho, aprovecho entonces para recordarles, los que quieran subir a conversar con nosotros, recuerden enviar una solicitud. Yo aquí estoy pendiente para permitirles unirse a conversar con nosotros. Ahorita la Para profe que ellos Johnny. sepan, yo no sé si que es igual para mí. A mí me apareció un más y cuando Ujú. oprimí el más me salió una camarita. Entonces yo le di Sí, tap a la camarita y dice enviar solicitud. ujú. No sé si es igual. Sí, a mí, al menos su celular, ¿qué celular es, profe? Es un iPhone. Ah, bueno, en el iPhone aparece así. En los Android aparece justo al lado de donde uno comenta, aparece la cámara con el más, ahí mismo. Ok. Y uno presiona y se envía la solicitud. Entonces ya a nosotros nos aparece que se quiere conectar a alguien y le damos la entrada. Por favor, si alguien quiere unirse, tenga paciencia, que nosotros podemos aceptar, pero el live se puede demorar unos segundos antes de procesar la solicitud. Ah, ok. Listo. Y también, de pronto, a algunos les da como pena, dicen, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces, pero también los compañeros nuestros que están por acá, por ejemplo, Oscar, por ejemplo, Dani, Freddy, Paula, también pueden subir a conversar con nosotros como hacemos en nuestros encuentros para que también invitemos a las demás personas a ser parte de la conversación. Sí, si no vienen de fuera, que vengan del combo. Ah, sí. Eso sí, aquí el carretazo es para todos del combo o Toca ponerle multa a Carlos, que nos dejó ahí, nos ¿no? dejó morir. Sí. Y yo estoy aquí mirando y no me ha escrito nada. O sea, eso no es normal en Carlos. Pero Está bueno, raro. eso está raro. Pero bueno, profe, yo le quería preguntar también una cosa. Y a mí me gusta este tema porque, me gusta este tema porque en el asunto de la diversificación
sea, de hasta qué punto la educación STEM está permitiendo el cierre de esas brechas sociales, aparece otro sesgo. No es un sesgo de género esta vez, no es un sesgo, digamos, racial, no. Es un sesgo profesional eh, y no del tipo carreras que dan entrada económica o no, sino es que, es que si mi hijo, si mi hija empieza a involucrarse en una educación fundamentada en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, irremediablemente va a ser técnico y él siempre ha sido artista y yo no quiero que se le pierda esa vena. Ese también es un miedo de muchas familias. Ujú. Piensan que la educación STEM va a formar exclusivamente ingenieros, exclusivamente matemáticos, exclusivamente científicos. Y Pues eso afecta. no lo sé, pues se me ocurre a mí, es que hay tantas cosas que están cambiando. Primera pregunta Mm. del tema, el tema de la educación en sí misma, yo estoy convencido de que da una oportunidad grande a la sociedad de cierre de brechas. En el Mm. libro, especialmente en el capítulo 6 en el nuevo libro, como alcancé a meter varios temas que se me quedaban por fuera y me parecían importantes, entre esos está en la educación STEM, en la educación preescolar, en la educación superior, pero le metí un pedacito de equidad, equidad Mm. desde un gran significado de lo que realmente debe ser a nivel de pedagógico, ¿no? Y eso incluye, eso abre las puertas de darle oportunidad a todos de aprender de todo, Mm. porque ahí también hay otros sesgos. A estos estudiantes no, porque ellos no. A esta población que es un grupo rural, a ellos no les enseñamos temas de ciencias del espacio, por decir algo. O a estos solo se les enseña esto porque son técnicos, ¿sí? O a esto, ¿sí me entiendes? Eso tiene que Sí. eliminarse, o sea, no puede haber esos sesgos, esas decisiones previas para que una población ya se predefine a lo que van a aprender. Y lo otro que Sí. es importante es lo propio debe respetarse. Entonces, digamos, algunos grupos indígenas, digamos, algunos sitios específicos del país o de algún sitio en Latinoamérica, los elementos culturales propios deben entrar dentro de los aprendizajes. Entonces, yo estoy convencido de que si eso se da, la educación STEM es posible que pueda aportar a cierre de brechas, ¿cierto? Y el otro Sí. punto que tú decías era, se me perdió. El miedo a que la educación STEM Ah, ya, limite el espectro profesional o vocacional. pues es que resulta que está cambiando todo. Es Sí. tan fácil ahora poder hacer, o sea, hacer un pregrado en algo y dedicarme a otra cosa. Es cada vez más común. Sí. Entonces, por ejemplo, uno llega y fulanito de tal es un experto en tal tema y está en el panel de expertos y resulta que su Mm. formación de pregrado no tiene nada que ver, pero Sí. sí hizo una maestría en el área y participó y tiene muchísimos años de experiencia en esa cosa, pero no obligatoriamente, por ejemplo, una persona que está trabajando en educación no obligatoriamente tiene que vivir de pregrado del área de la educación. O por el contrario, una persona que va a trabajar, no sé, en otros ámbitos, en solución de conflictos sociales, puede venir de diferentes áreas. Puede venir del área de las artes o puede venir de otras áreas. Entonces creo que se están derrumbando paradigmas ya de esas cosas que estaban. No, sí, o sea, de que se Entonces es, están rompiendo generalmente, sí, o sea, por lo menos como que ya se nos está revolviendo un poco la cabeza al respecto y por eso es que ya no nos da tanto miedo cuando encontramos propuestas educativas que desde el preescolar eh, involucran al estudiante como protagonista de su aprendizaje y en donde los docentes asumen papeles de mentores, sin quitarle a ese estudiante el protagonismo sobre lo que debe hacer. Por supuesto, está aprendiendo a modelar un acercamiento a objetos de estudio, a situaciones en donde debe resolver problemas, pero está observando y está modelando, no está esperando que le digan qué hacer. Eso es importante. No obstante, tenemos que recordar
recordar que todavía tenemos una comunidad de padres, abuelos, tíos, que se ha criado y se ha formado en un entorno como un entorno plano, ultralineal, en donde se espera la compartimentalización del aprendizaje, porque se espera la compartimentalización de la vocación. Entonces, pero no solo en la casa, ¿cómo? no solo en el hogar, también en Ah, la misma institución educativa, porque es probable que los directivos sean personas de otras generaciones, tengamos docentes de otras generaciones, o de pronto culturas todavía muy fuertes en las instituciones educativas, y se piense de alguna manera similar. Por ejemplo, si una institución es especialista en tema de artes, es probable que no profundice en temas de ciencia, tecnología o matemáticas, ¿cierto? Pero sí. también pasa lo contrario. En instituciones donde la ciencia es importante o las matemáticas, es posible que las humanidades y otras áreas tampoco se incentiven mucho. Yo sí pensaría que eso debe cambiar, y vuelvo y lo digo dentro del marco de referencia que es el del nuevo libro. El segundo criterio, que se llama currículo, uno de los primeros subcriterios es la ecualización de las áreas. Todas las áreas o todas las asignaturas son importantes. Sí. Y A entonces, ver, profe, dale. perdón que le interrumpa, pero eso es, mientras lo escuchaba, no sé si usted veía que yo me estaba sonriendo, es que me acordé de cuando yo estaba en el colegio. Porque yo estudié en el colegio del que yo soy egresada, se ha transformado mucho, hay que decirlo. Y tuve la oportunidad de empezar a ver esa transformación, pero todavía me acuerdo. Profe, ¿usted me cree que pues, en el colegio donde yo estudié había una asignatura que se llamaba Proyecto Hogar? ¿Qué le dice a usted ese término? Eh, Van a construir una casa, ¿mentiras? Seguramente no. Pero tiene que ver es... Sí, pero yo habría pensado algo parecido. A los que me están escuchando pueden escribir en el chat la asignatura Proyecto Hogar, ¿a qué le suena? Uh-huh. Listo, le voy a dar un poquito de tiempo. Mientras tanto, le voy dando unas pistas, profe, y usted me dice cómo cambió su idea. Vea, yo soy egresada de un colegio femenino, Uh-huh. ¿sí? Religioso, en un municipio muy tradicional, Uh-huh. en esa época, del oriente de Antioquia. Muy, muy, Claro, muy católico. pues claro, claro, claro. Es claro, Sí. pues la tradición es conservador, ¿cierto? Entonces, pues el hogar se ve con una, digamos, con una visión, pues que no es criticable, pues que cada cosa en su momento, ¿no? Pero el mundo, pues cambia, ¿no? Y hay prioridades y otras cosas, y bueno, pues seguramente diría yo, pues que se trataba de la participación de la mujer en especial, o la participación de la mujer y del hombre en unos roles un poco estereotipados dentro del hogar, ¿cierto? Pero Sí, ya lo voy a decir. eso también afecta la decisión, o afectó en su momento, la decisión para las que tus compañeras se hubieran elegido una carrera de las áreas STEM. Sí. Vean, le voy a Seguramente contar, muchos así de los que nos rápidamente. oyen también tuvieron una experiencia similar. Muy seguramente sí, vea, y lo voy a contar. Yo cuando entré al colegio, el nombre de la asignatura, yo honestamente pensé, de verdad, yo pensé que de pronto ahí nos iban a enseñar administración del hogar, presupuestos básicos, o sea, digamos, cómo administrar un hogar, ¿sí? Hogar puede ser el lugar donde vives solo, donde vives casado, donde vives en compañía, lo que sea, pero cómo administrarlo, para cómo llevarlo bien. Y qué sorpresa me llevé cuando resulta que era costura. Y entonces yo pregunté, ¿por qué proyecto hogar si solo es costura? Yo sí he sido muy preguntando. Y recuerdo que la profesora en ese momento me dijo que es que las mujeres, que las señoritas, debíamos aprender a coser porque teníamos que ser unas buenas esposas que le arreglaban la ropa que se le rompía al esposo. Y yo recuerdo haber dicho, número uno, claro, mi mamá se rió, mi papá también, dijeron como, Lina Marcela, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre contestar así? O sea, tiene toda la razón, pero recuerde que hay formas de decir las cosas para que no se ofendan
aprenda a manejar la diplomacia porque yo he sido muy imprudente. Yo recuerdo que le dije, primero, ¿usted quién le dijo que yo me quería casar? Y segundo, ¿usted quién le dijo que yo me voy a casar con un manco? ¿Cómo se le ocurre, jovencita, contestarle así? Sí, pero fue lo que yo pensé y yo les dije, yo expuse pues mis inquietudes. Tiempo después, eso se volvió como una situación complicada porque las compañeritas que yo tuve, y yo afortunadamente, queríamos ir a la universidad. Y de hecho, habíamos tenido la oportunidad de ver a varias compañeras ir a la universidad a hacer muchas cosas. Entonces, en una pelea con una de las profesoras, por esa razón, en donde nos dijo que nosotras no éramos buenas porque no sabíamos bordar, o no bordábamos tan bien como deberíamos bordar, solicitamos al consejo directivo del colegio que replanteara el tipo de asignaturas que estábamos viendo porque nosotras queríamos ser profesionales y que con seguridad el punto de cruz no nos iba a aparecer en el proceso de formación universitaria. Que fuera, si uno se lo enseñaran como una forma de computación desconectada, bien, chévere, bonito, y también para trabajar otras habilidades, pero bajo esa perspectiva como que no lo vendieron muy bien. Oye, una pregunta, ¿esa asignatura desde qué grado? ¿Desde Esa pequeñitos? asignatura. No, esa empezaba en sexto grado. Pero Ay, qué va. sí, o sea, en primaria uno sí teníamos manualidades y todo, pero costura, o sea, punto de cruz en sexto, mallas en séptimo, crochet en octavo, bordado en noveno. Ya, tin, tin, Ups. tin, A mí me ya. enseñaron a tejer creo que era crochet, en tercero de primaria, pero era un Y enfoque es muy diferente, porque esto claro. era una práctica para hombres y mujeres por igual en un colegio suizo. Yo tuve la oportunidad de hacer mi primaria en un colegio suizo en Bogotá y traían esa tradición de Europa. No lo sé Ujú. exactamente para qué, si era para los temas de las habilidades manuales y demás. Me pareció fantástico que nos enseñaran el mame. Él diré, no, eso era con una profesora, pensé que era con un director de grupo que era un hombre, pero era un enfoque muy diferente, era otra cosa. Sí. Oye, Y es que mire lo que se está ve, diciendo, profe, o sea, se estaba mm, desarrollando las habilidades, o sea, sí, las habilidades grafovisomotoras y aparte de eso, era una actividad sin ese sesgo como el que nos lo estaban mostrando a nosotros. Entonces usted estaba trabajando computación desconectada, profe, eso es lo que usted estaba haciendo. claro. Maravilla. Sí, Si a sí. nosotros nos dicen eso, yo lo hago en clase y les enseño a los chicos y hacemos tejidos, bordados a mano con agujas, pero desde la perspectiva del diseño. Vamos a crear patrones, vamos Ujú. a predecir qué va a pasar, vamos a diseñar. Eso tiene más Eso es sentido. otra cosa, sí. Pero es, Sí. exacto, el enfoque con el que se le hicieron a usted, ese es un enfoque con el que yo resueno. Pero, Perdóname que te adivina. interrumpa, pero es que estamos echando mucha carreta. Sí, yo sé, pero es que también le quería contar que por aquí Ya se nos fue el apareció, pero tiempo, está vivo, está pero vivo. ya se nos fue el tiempo. Sí, entonces ya tocará regañarlo. ¿Pero qué Entonces, dijo? ya le digo, espere, voy a ver si se escucha, si lo escucha la audiencia, mira, véalo ahí, véalo ahí, véalo ahí. No, no, que debería darle pena. Debería. Carlos, estoy aceptándole la solicitud, aparezca. Buenas, Este buenas. es... Buenas ¿Qué son noches. estas Buenas. horas? ¿Cómo están? ¿Qué son estas Pues muy horas de bien llegar? sin usted. Sí, me imagino. Hicieron y deshicieron. María, ¿Qué qué pasó con colmo, Carlos. usted? Muy bien. ¿Y cómo están? Uy, veo un montón de personas que están conocidas aquí viendo el en vivo. Eso está caliente. Pues ya, pero ya vamos a errar la carreta, porque ya echamos harta carreta. Y estoy tratando Conclu de ingresar a la profe Joana y no puedo, o sea, estoy dándole aquí para que entre y no me deja. no le deja Bueno, entrar a la profe Joana. no nada, estoy aquí, dele, go live y es como si no entrara. Pero bueno, en fin. Carlos, ¿qué le pasó? No, pues es que aquí hubo un accidente en la entrada principal de la avenida San Borondón. Fui a ver un departamento porque me estoy cambiando, entonces volver fue una labor titánica. Entonces, por eso me demoré tanto, pero bueno, Esas lo logré. experiencias con Carlos, me acordó la vez que se incendió un apartamento, la otra vez pasó otra vaina. Sí, ¿Se acuerdan que es que estábamos en el Congreso del 2021?
Estábamos en plena Sí. transmisión y él estaba coordinando todos los controles. Y por eso dice, no, es que vamos a tener no, un incendio y que nos tocó salirnos aquí afuera. Entonces se salió con Una el portátil. explosión en el apartamento de abajo, sí. Sí, terrible. Sí. Pero bueno, le pasan de todo a este chico. Eso hay que, no sé usted qué se va a tener que echar a ver, Carlos, a ver si le cambia, porque usted tiene una espaldita para los eventos. Además que siempre son trágicos, ¿no? O sea, Sí. no son que, Una no, es serie que de... me dormí. No, me dormí, no. Bueno. Pero bueno, esta vez nosotros manejamos el programa, mire a ver cómo se las arregla dentro de 15 días. Sí, Ay, pero de una vez les digo, el tema que le toca y que va a liderar don Carlos debería la educación STEM estar más enfocada en la resolución de problemas del mundo real. ¿Cómo así? Algunos críticos argumentan que la educación STEM se enfoca demasiado en la teoría y no suficientemente en la aplicación práctica. Ahora bien, ¿están los problemas que consideramos reales alineados con la rápida transformación que experimentamos en nuestro entorno diariamente? Muy complejo. Está súper interesante, porque ese tema me gusta mucho de educación STEM hacia el tema del concepto de lo funcional, de lo utilitario, de llegar al producto, de, no sé qué, de llegar a solucionar el problema. Entonces, bueno, es bien no me adelante la carreta porque nos quita tema. Es que el hecho de que se adelante no lo exime de que usted va a ser el que arregle el capítulo entero. si toca arreglar la embarradita. Sí, Carlos, le estaba contando al profe Jairo que ya me compré mi copia del libro. Tapadura. Me lo compré. Me llega la otra semana. Uy, qué bien. Eso está bien. Ahora les cuento Qué otro chisme. Obviamente, pues Cary Snyder, que es uno de los principales, digamos, actores en este tema de educación en ciencias y educación STEM, y ha sido nuestro apoyo académico durante años, una persona que queremos mucho. Le mandamos un libro, le hicimos el envío y creo que le llega el próximo lunes. Pues ojalá a él le llegue y esté muy contento con la publicación. No, seguro que sí va a estar muy bien. Estoy pendiente de que Greg Pearson, que es nuestro prologuista de este libro, me conteste, que me mande la dirección porque no me la ha enviado para enviarle también su copia. Entonces eso. Muy bien. Entonces sirve aquí la pauta, pero ya lo mostró en vivo, ¿cierto? Sí, ya. Okay. Bueno. Cuando Hoy. aquí no fue. No, en este no. No, en este no. Será dentro de 15 días. Porque ahorita no estoy en mi oficina. Bueno. Pero debería tener el libro bajo el brazo, Sí. profe. Sí, así todo el día. Yo también. Pero Yo sí, espero que le muestre el mío. Apenas lo tenga. El próximo yo lo tengo. Carlos, compres el suyo para que usted muestre el suyo también. Sí, me Ok. toca comprarlo por Kindle. Bueno, pero usted lo compró por Kindle con ¿Sabe tapadura. quién lo va a tener? ¿Sabe que la gente de Multiciencias del Ecuador nos compraron 20 ejemplares? Entonces de pronto le podemos hacer llegar uno. Eso. Listo. Entonces se lo van a enviar desde Quito hasta Guayaquil. Guayaquil. Perfecto. Entonces a contactarse con los de Multiciencias. Sí, Gente que nos está viendo desde Ecuador, Multiciencias, nos ayuda con el libro. Muy bien. Esto, bueno. Oigan, mucha carreta. Nos vemos para echar más carreta dentro de 15 días. Dale, pues Bueno. chicos, que descansen. Cuídense mucho. Chao. Chao, gracias. Ay, Mari. Que esté